Bienvenidos a Fútbol Acción. Como todos sabéis, el Barça de Flick está volando. El Barça de Flick es probablemente en estos momentos el mejor equipo del mundo en estado de forma y seguramente se está autocandidatando. No sé si candidatando existe, yo creo que no, ¿no? Pero se está, digamos, autoponiendo como unos candidatos a ganar la Champions y a ganarlo todo este año. Y evidentemente en el vídeo de hoy, pues voy a seguir hablando del Barça de Flick. Y es que he leído un par de artículos que me han gustado mucho que hablaban sobre los tres cambios, sí, que ha implementado Flick o las tres decisiones que ha implementado Flick y que al vestuario le han gustado mucho y digamos que son una de las razones por las cuales el Barça de Flick está funcionando tan bien. Mejor dicho, más que gustado mucho, sino que el vestuario piensa que son las claves por las cuales este Barça está funcionando tan bien y lo que está permitiendo pues que estemos viendo no solo los resultados, sino sobre todo el rendimiento que está dando este Barça. Porque si bien los resultados son increíbles, porque al final pues llevar las victorias que se llevan prácticamente a goleada por partido y después pues ser capaz de meterle 4-1 al Bayern, la gran bestia negra del Barça, eso evidentemente es increíble. Y estas tres claves pues las vamos a ver a continuación porque me parece que es muy interesante comentar esto porque evidentemente hay muchos matices en cuanto a un entrenador, pero a veces son los pequeños detalles los que marcan la diferencia, porque en la élite casi todos los entrenadores son buenísimos, sobre todo los entrenadores de los grandes clubes, pero hay algunos que son capaces de aportar claves extras y que permiten pues ese 10-15% de diferencia que hay entre diferentes entrenadores, ¿no? Al final todos son muy buenos y las diferencias son mínimas, pero esas claves pues permiten encontrar esa diferencia. Así que vamos a ver cuáles son estas diferencias. La primera de todas, ¿vale? La primera diferencia es que ha cambiado la metodología de entrenamiento. ¿Sí? Y evidentemente, si escuchas esto, comentan que no se entrena mejor ni peor. Evidentemente no se quieren mojar, seguramente es probable que se entrene mejor, porque al final, si tú juegas como entrenas, si tú al final llevas a cabo en el partido lo que has practicado en el entrenamiento, pues evidentemente este Barça de Flick pues entrenaba mejor que el Barça de Xavi, por lo menos el Barça de Xavi de la última temporada, porque si al final nos juntamos a la premisa de juegas como entrenas, pues evidentemente este Barça jugaba mejor, ¿no? Al decir esto, evidentemente ha sido una pequeña pullita al Barça de Xavi, evidentemente, y al staff de Xavi, y es que hay que comentar, sí, que si evidentemente tú juegas como entrenas, si el Barça de Flick está jugando tan bien, es porque deben estar entrenando y practicando todo lo que están haciendo de entrenamiento. O sea, cosas como, por ejemplo, tirar la línea de fuera de juego y prácticamente no equivocarte nunca y dejar siempre al rival en fuera de juego, eso se entrena en los entrenamientos. Y es que el Barça es el equipo de las 5 grandes ligas europeas que más deja al rival en fuera de juego, doblando al segundo, que creo que es el Brighton. O sea, con una diferencia abismal, es el equipo que mejor está defendiendo hacia adelante y con una línea defensiva tan lejos de la portería. Después, presionar todos juntos para que no haya espacios entre líneas que el rival pues, pueda encontrar para hacerte daño y para un poco hacer que tu equipo se rompa en dos y encontrarte los espacios entre líneas. Eso de presionar todos juntos a una, eso también se entrena. Y evidentemente, si Rafinha tira la presión, después, pues todo el equipo tiene que acompañar esa presión y por lo tanto, por eso se crea una defensa tan adelantada. Porque si solo Rafinha, Lewandowski y Lamine Yamal, o en este caso Rafinha y Lamine Yamal, que son los que presionan los dos centrales, Lewandowski se queda más con el medio centro, fueran los únicos que presionaran, pues el Bayern o el equipo que jugara enfrente solo tendría que pasar una línea de presión y los demás del equipo estuvieran pues encerrados atrás, pues sería un coladero el Barça, porque al final el equipo pasaría esa línea de presión y acabaría haciendo ataques de 6 contra 5, 7 contra 5 y el Barça recibiría muchos goles, ¿no? Entonces, eso de ir todos a la presión, lo que hace es que el equipo bascule entero hacia adelante y que la defensa se plante en el centro del campo. Y evidentemente, eso también se entrena. Y la profundidad de Rafinha también se entrena, la profundidad con la que juega este Barça se entrena. La velocidad de circulación, que se está hablando poco a velocidad de circulación de este Barça, evidentemente también se entrena. Y si se juega como se entrena y al final el Barça de Flick pues, está jugando tan bien, evidentemente, como he dicho antes, hay que acordarse del Barça de Xavi. ¿Y cuál creo yo que es la diferencia real entre el Barça de Flick y el Barça de Xavi? Más allá del rendimiento en el campo, que evidentemente eso es algo palpable y es algo que nadie puede discutir, ¿sí? Aunque también hay que comentar que el Barça de Xavi ha tenido momentos buenos, lo que pasa es que esos momentos buenos no fue capaz de mantenerlos en el tiempo. Por ejemplo, recuerdo cuando llega a hacer una segunda parte de la temporada 2021-2022, la primera media temporada de Xavi es espectacular.
¿sí? Y después poco a poco pasa algo que ahí el juego se va degradando. Pero yo creo que la principal razón por la cual el Barça de Flick promete mucho más que el Barça de Xavi es porque si nos ceñimos al staff técnico, vemos que el staff técnico de Xavi, con Xavi a la cabeza, eran pues profesionales que no tienen ningún tipo de experiencia. O sea, para decirlo de alguna manera así más directa, no se habían ganado el derecho a estar en el staff técnico de todo un Barça, que en teoría es unos equipos de los mejores equipos del mundo y que tiene que jugar como unos mejores equipos del mundo. Por lo tanto, si el staff técnico pues no está a la altura, evidentemente no se profesionalizaba todo lo que se tenía que profesionalizar en sus entrenamientos y esa dirección de campo desde el banquillo, ¿no? Y entonces estamos hablando de que hay mucha igualdad entre los grandes de Europa, pues ese 10-15% que se lo dejamos al entrenador como el margen que él puede hacer que el rendimiento del equipo pues suba de un 85% a un 100%, pues yo creo que no se está dando. Primero porque Xavi llegó muy verde al Barça. Yo creo que con los años irá ganando experiencia como entrenador. Por cierto, está sonando para el Manchester United. Imaginaos, pues Xavi en el United y consigue lo que, no lo que consiguió en el Barça en un inicio, la verdad, que es un poco regenerar el Barça, que lo regeneró en la primera temporada. Pues ¿por qué no puede conseguirlo en el United? Sí. Pero si Xavi ya no tiene experiencia y encima se junta o se envuelve de segundos entrenadores y de preparadores específicos de cada área que necesita el equipo sin experiencia, pues evidentemente lo que tenemos es un staff sin experiencia. Y si eso lo comparamos con el staff técnico de Flick, donde vemos que cada uno de los profesionales que está en su staff técnico es el mejor en lo suyo, pues evidentemente ahí es una diferencia muy muy grande. ¿Por qué comento todo esto? Porque yo creo que detrás de la frase de se entrena diferente, ni mejor ni peor, si lo comentan es porque se entrena mejor, sinceramente. Si no, no lo comentarían. Y creo que la clave, sí, de que se entrene mejor el Barça de Flick que el Barça de Xavi, porque os recuerdo, al final estamos hablando de la premisa de se juega como se entrena, y el Barça de Flick juega mucho mejor que la última etapa del Barça de Xavi. Esa es la realidad, que el último año de Xavi. Entonces yo creo que la gran diferencia es que el staff técnico de Xavi no tenía ningún tipo de experiencia en un grande como el Barça, y en cambio Flick ha venido rodeado de gente con mucha experiencia en un gran club como el Bayern, que al final es un transatlántico como el Barça. Y creo que eso se está notando ya no solo en cómo se está llevando los entrenamientos, cómo se está llevando el día a día del equipo, sino incluso a cómo están disfrutando. Porque al final se les ve disfrutar y a Xavi se le veía sufrir. La segunda clave que comentan, ¿sí?, es que Flick va siempre de cara. Es decir, ya sea que has jugado muy bien, has jugado muy mal, siempre te lo va a decir a la cara. Y además de eso, siempre te va a decir a la cara cuál es tu situación actual en el equipo. Es decir, si tú vas a ser titular en principio hasta que pierdas la confianza de Flick, él te comentará que si sigues así, pues vas a ser titular. En cambio, si eres un jugador de rotación que va a entrar en algunos partidos, pero en otros no, también te lo comentará. Y si no tienes ningún tipo de posibilidades por el momento de entrar, también te lo dirá. Y yo creo que eso, aunque por momentos pues puede crear malestar en los jugadores, eso es ir con la verdad por delante. Y eso es súper importante, no solo en el fútbol, sino en la vida. Y creo que Flick, si ha conseguido esto, ha conseguido muchísimo. Porque al final, como profesional, tú le agradeces a Flick. Ya seas titular, evidentemente estarás más contento y encima te reafirman ello y te da motivación. Eso te motiva para seguir trabajando y seguir haciendo que Flick confíe en ti, o ya sea porque eres suplente y por lo menos te lo ha dicho en la cara y sabes lo que tienes que hacer para tener posibilidades de hacer cambiar de opinión a Flick y demostrarle que puedes ser titular. Y yo creo que eso es súper y súper importante. Y por momentos, con otros entrenadores, no me estoy refiriendo específicamente a Xavi, sí, estoy pensando en otros entrenadores, pues eso de no tener tanto contacto con los jugadores y no dejarles claro cuál es su posición en el equipo en estos momentos y no hacerles feedback constante a los jugadores, creo que ha pasado factura. Y en este caso me estoy refiriendo más a Koeman. ¿Sí? Koeman, por ejemplo, cuando llegó Pjanic no le dio ningún tipo de posibilidades. Tú eres suplente y como no me caes bien, fuera. En cambio, De Jong, como era muy amigo suyo, pues jugaba por decreto y así constantemente. No era como que él ya había decidido quién jugaba y quién no jugaba antes de ver su propio rendimiento en el campo. Y Flick, en cambio, pues es súper meritocrático. Le gusta que haya competencia en su equipo y le deja claro a los jugadores cuál es su situación actual en el equipo en cada momento. Y eso lo hemos visto en varios jugadores, ¿no? Por ejemplo, es súper directo con el tema de Szczesny. Es decir, Flick le comentó antes de que viniera, eso se ha filtrado por muchas partes, que evidentemente si venía al Barça no tenía garantizada la titularidad. Bueno, y lo estamos viendo en los dos primeros partidos en los cuales realmente Szczesny ha sido una opción, contra el Sevilla y contra el Bayern de Múnich. Y contra el Real Madrid tampoco jugará, en principio. Entonces, le comentó que en un principio él que no sería titular y que se tendría que ganar el puesto, que no tenía la titularidad
titularidad garantizada, pero que si trabajaba y si demostraba los entrenamientos y las oportunidades que tuviera, que es mejor que Iñaki Peña y mejor que los porteros que están en el Barça, pues que podría jugar y podría ser el titular. Y eso es súper importante, porque si tú a un jugador que viene le aseguras la titularidad, pues al final no hay ningún tipo de meritocracia y baja el nivel de entrenamiento de todos los jugadores, unos porque ya están súper desesperados, porque saben que no tienen ninguna posibilidad de ganarse la titular y de ganar minutos, y otros porque ya saben que van a jugar por decreto. Por lo tanto, no hay competencia y eso al final lo que hace es ser peor al Barça. De hecho, Szczęsny lo ha dicho él mismo, que tuve en nuestra conversación, y además últimamente, en los últimos días después del Bayern, ayer creo que dijo, bueno, creo que fue ayer, pero estoy seguro que lo dijo, que no había ninguna razón para quitar a Iñaki Peña de la portería, que lo estaba haciendo muy bien y que él estaría luchando por la titularidad y esperando su momento. Por lo tanto, eso al final nos deja entender de que esto es totalmente cierto, que Flick está yendo de cara y que todo el mundo está contento porque al final nadie se siente traicionado. También con el caso de Rafinha. O sea, imaginaros en un inicio cuando Flick llegó al Barça, tuvo una conversación con Rafinha y le hizo entender que tenía una posición especial para él y que igual en un principio le iba a costar más porque era algo a lo que él no está acostumbrado, que es esa posición de falso extremo izquierdo un poquito más metido por dentro con desmarques permanentes para crear profundidad en el equipo. Seguramente Rafinha, pues no sé si en un principio le gustó la idea porque seguramente prefería jugar de otra forma, ¿no? Pero seguro que le agradeció a Flick pues la sinceridad y que quisiera sacar el máximo rendimiento de él, porque al final el que sale ganando es el equipo y también el que sale ganando es Rafinha, evidentemente. Entonces, eso es ir directo y ser sincero con tus jugadores. Y eso que ha permitido pues que veamos a un Rafinha que no se parece en nada al Rafinha de las dos últimas temporadas. Parece que nos hayan cambiado Rafinha y tengamos a un jugador totalmente distinto, con un rendimiento totalmente distinto. Estamos hablando de que en las dos últimas temporadas, en ninguna de las dos había pasado de 10 goles la temporada. Y Rafinha, a finales del mes de octubre, ya tiene 9 goles. Es que va a un ritmo de meter 30 goles en una temporada gracias a que Flick le fue de cara, le dijo que por sus características tiene que jugar así y le hizo mejorar. Y le hizo mejorar y evidentemente el Barça ha mejorado. También es el caso de Lamine Yamal, que es un caso bastante especial. Pero Flick en todo momento está intentando pues que Lamine Yamal tenga los pies en el suelo, que Lamine Yamal no se crea más de lo que es y que Lamine Yamal entienda que si bien tiene mucho talento, va a tener que trabajar mucho para sacar sobre todo ese talento y acabar siendo una leyenda del fútbol. Esa es la realidad. Y además de esto, de poner los pies en el suelo, por momentos también lo motiva a ayudar más a su equipo. Por ejemplo, salió una noticia de que a la media parte contra el Bayern, Flick fue directo a Lamine Yamal y le dijo: somos el Barça y tenemos que ganar este partido. Como diciéndole: tú eres la verdadera estrella talentosa de este equipo, tienes que echarte el equipo a la espalda y no permitir que el Bayern reaccione después del descanso, porque seguramente todos se imaginaban que el Bayern iba a intentar reaccionar después del descanso. ¿Qué pasó? Que Lamine Yamal y todo el equipo salieron con mucha confianza y el Bayern no tuvo nada que hacer en la segunda parte. Y un último caso también parecido, que ha hecho que Flick, yendo de cara, ha conseguido sacar el máximo rendimiento de un jugador, es el caso de Íñigo Martínez. O sea, Flick se dio cuenta en pretemporada, recuerdo porque hubieron varias noticias sobre el tema, de que Íñigo Martínez era un líder perfecto para un equipo con tanta juventud, ¿sí? Y además pues que tenía una calidad súper buena como central, una calidad exquisita como central. Entonces Flick pues confió en él para que ayudara a los jóvenes, para transmitirle esa confianza, para que ayudara a los jóvenes en su proceso, ¿sí? Y además pues darle un papel fundamental en este equipo como unos líderes del equipo, el líder principal de la defensa, y que estuviera constantemente pues defendiendo y ayudando a estos jóvenes para que los jóvenes pues pudieran aportar esa frescura y esa calidad que realmente tienen sus botas, pero sintiéndose protegidos por los veteranos, ¿sí? Y yo creo que eso al final ha cambiado en la parte final de la carrera de Íñigo Martínez, porque según el año pasado parecía que Íñigo ya había dado sus mejores años en Athletic Club, siendo un central de un nivel altísimo, pero que en el Barça, pues por lo que sea, no está teniendo esas oportunidades, las lesiones, el rendimiento de los demás centrales, su propio rendimiento. En cambio, ha llegado Flick, ha cambiado el papel de Íñigo en el equipo, le ha hecho creer más en sus posibilidades, le ha hecho entender que él es el verdadero líder de la defensa de este equipo, y veamos cómo ha cambiado el rendimiento de Íñigo Martínez. Es que parece el mejor Íñigo del Athletic Club o incluso mejor que eso. Y una tercera clave en la cual Flick ha conseguido cambiar al Barça es que le ha devuelto al Barça eso que veíamos tanto en la primera temporada de Xavi como entrenador, la cohesión grupal. Ha hecho ejercicios para que los veteranos y los jóvenes, ¿sí?, confíen más unos en otros y otros en unos, nunca mejor dicho, ¿no? Para que realmente pues haya una cohesión grupal y que todos vayan a una y que todos se sientan parte del equipo y importantes, ¿sí?
¿Por qué he puesto esta foto de Lewandowski y Lamine Yamal? Porque creo que esto al final es la escenificación perfecta de lo que estoy comentando. Lewandowski y Lamine tuvieron sus rifirrafes el año pasado, sobre todo Lewandowski con Lamine, que era un jugador que acababa de debutar prácticamente en el Barça, ¿sí? Y eso al final pues creó bastante tensión y hizo que el vestuario por momentos pues tuviera algunas fracturas, ¿no? En cambio, este año, gracias al trabajo de Flick y al trabajo de todo su cuerpo técnico, han conseguido que Lewandowski, Lamine y todo el equipo al completo tengan un rollo increíble y tengan realmente una cohesión grupal que hacía tiempo que no se veía en el Barça. Ya os digo, desde que llegó Xavi al Barça, que algo pasó en esta última temporada, ¿sí? En la temporada en la cual no se gana nada, temporada pasada, que el Barça pierde esa cohesión grupal. ¿Y cómo podemos ver que el Barça tiene esta cohesión grupal? Fijémonos, ¿sí? En cómo luchan todo el partido cada jugador por su compañero al lado. ¿Cómo hacen para no dejar espacios para que el compañero al lado pues no se sienta defraudado por ellos? Y más allá de eso, cada vez que se marca gol, todo el equipo va a celebrarlo juntos. El año pasado no era así. El año pasado habían 2-3 jugadores con mucho celebrándolo. Este año todos los jugadores van a celebrarlo. Acordaros del cuarto gol de Rafinha contra el Bayern, cómo se fueron todos a celebrarlo con la afición, como si hubiéramos ganado la final de la Champions. Y esos son pequeños detalles en los que hay que fijarse que hacen ver que un equipo va por el buen camino y que un equipo van todos a una. De hecho, en esta foto, por ejemplo, 100 partidos de Rafinha, después del partido contra el Bayern, sí, pues se puede ver, ¿no? Que todos están súper contentos, evidentemente, de la victoria, pero también de lo que han conseguido como grupo. Y no solo esta foto que estoy enseñando en estos momentos, también es eso que estaba comentando, ¿no? Cuando se acaba el partido, no después del gol de Rafinha, sino cuando se acaba el partido, todos van a celebrarlo con la grada y todos van a celebrar la victoria como si hubieran ganado una final. ¿Y por qué es eso? Pues porque se sienten un equipo competitivo, se sienten que gracias a esa cohesión grupal y al trabajo que ha hecho Flick y al trabajo que han hecho ellos, pues el Barça vuelve a ser el que siempre tendría que haber sido y nunca tendría que haber cambiado eso. Y se sienten pues que se han también vengado un poco del Bayern, que era el gran ogro del Barça en los últimos años. Y evidentemente creo que puede ser un punto de inflexión muy importante ese partido y creo que estas claves de Flick evidentemente van a hacer realmente pues mejorar al Barça, aunque ya ha mejorado mucho, pues seguir mejorando este Barça y no sabemos realmente en estos momentos dónde está el techo del Barça. Porque partido a partido pues parece que mejoran. Había mucha gente que decía, está muy bien vapulear a todo el mundo en la liga, pero tenemos que verlo en un partido grande de Champions. Y ya lo hemos visto en un partido grande de Champions contra el Bayern y el resultado ha sido el mismo. Un 1-4 de un Barça que realmente pues, ha tenido un rendimiento espectacular. Espero que os haya gustado este vídeo. Nos vemos el siguiente.